en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos a leer ese versículo, ¿no? Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, diga conmigo, a nuestra virtud, a nuestra fe, virtud, a nuestra virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pueden tomar asiento un momento, ¿no? Es una bendición estar aquí en esta casa, amén. Siempre ha sido una bendición. Tengo 31 años estando en esta casa y le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes, amén. Hace días yo pensaba y analizaba, y creo que en un momento se lo comenté a mi hermano Rafael, hay una congregación que hizo ¿cómo se llama eso? Una lista de todas las personas que aceptaban a Dios en la congregación y llegaban a los caminos de Dios. Y decía, y él me contaba, me decía, esa persona por cierto, que por la congregación habían pasado aproximadamente 38, 39 mil personas. Y la iglesia no tiene más de 1,200 ahorita, dice él. Y él me hacía esa pregunta, él me decía así: ¿qué pasó con el poco de personas que pasaron por allí? Él decía, no voy a decir que están descarriados, pero a lo mejor no están en la congregación. Pero ahí debe haber un alto porcentaje de personas que no son cristianas, ya, que se apartaron. Y analizaba muchas veces en esto, porque ciertamente hay algo que pasa en la vida del hombre. Y el apóstol Pedro aquí lo dice, que añadiéramos ciertas cosas a nuestras vidas, que éstas no nos permitirían estar ociosos. Esa palabra ociosa se lo decimos mucho a los muchachos. Si andas ocioso, o sea, no tienes nada que hacer, ¿cierto? No estás haciendo nada. Y obviamente yo no estoy hablando aquí de que usted tenga que sentirse obligado a hacer algo dentro o fuera de la congregación referente al liderazgo, ¿me comprende? Es decir, que yo le estoy llamando ocioso porque no sea un líder o si sea, ¿me comprende? No hablo de eso. Hablo enteramente de la vida espiritual del ser humano, del hombre. ¿Amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Y ciertamente, cuando analizaba esto, entendía aquella parábola que hablaba Jesús a sus discípulos de la siembra, de cuando se tiraba la semilla y algunas caían en buena tierra y otras caían en pedregales, otras caían en espinos. Y Jesús a sus discípulos en una ocasión le dijo, pero ustedes tampoco entienden lo que le estoy diciendo. Como que dice, ustedes deberían de entender esto. Deberían de entender el significado de esta palabra. El significado. Y él dijo, bueno, yo se los voy a explicar. Que ciertamente los que caen en los espinos, ciertamente van creciendo por la palabra de Dios y son ahogadas por la situación, por los problemas de este mundo. Y ciertamente los que nacen en pedregales van bien, pero sus raíces no profundizan, es decir, no son profundamente llenos de la presencia de Dios o no buscan de su presencia hasta cierto punto. Y él explicaba todas estas cosas y sobre todo esas 2 semillitas que cayeron ahí. Me decían a mí que existe una condición en el hombre cuando llega a los caminos de Dios.
existe. Y el apóstol Pedro le decía, y cada vez en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, si ustedes quieren lo leen después, si yo insisto en que tengo que cada vez que lo recuerde decírselos a ustedes, de que es necesario es que estas cosas las tengamos en nuestras vidas. Primero, que se manifieste nuestra fe, porque es que tiene que haber una creencia primeramente, ¿cierto? Para poder llegar a este lugar. Y muchos malinterpretan que la fe, como dice en hebreo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Inmediatamente agarramos ese término, escuchen, y lo llevamos a cualquier cosa que yo quiero tener en mi vida y que no lo tengo en este momento, que lo quiero tener, ¿cierto? Créanme, porque eso es lo que yo mismo creía y lo que me predicaron muchas veces. Por eso no es bueno solamente de ver, ¿cómo es la palabra? De vivir de la palabra de Dios solo por lo que escucho. Tengo que indagar y escudriñar en las Escrituras, amén. Y ciertamente, yo te lo digo porque yo pensé así. Yo decía, bueno, Dios mío, aunque yo no vea que quiero un carro, yo quiero un carro. Y muchas veces esa gente agarraba y decía, tú no lo ves, pero toca el carro que tú quieres y lo vas a tener. Y la gente ¿cómo es la palabra? Se sentía, oye, qué fino, porque eso significa que yo tengo un poder en la fe, que lo que yo quiera tener lo tengo. Pero Dios tiene un propósito. Y si en el propósito de Dios está que tú no tengas ese vehículo, porque ese vehículo te va a apartar de los caminos de Dios. Entonces tú tienes que tomar en consideración, o tenemos que tomar en consideración eso. Porque si no lo tengo ahora, escuche bien, si no lo tengo ahora, es porque Dios en su misericordia y en su propósito, en su voluntad, no lo ha permitido que lo tenga. No es que está mal que usted desee tenerlo, es que quizás no es el momento de Dios. ¿Me está comprendiendo? Y por esa situación, muchos se decepcionaban. Escuche bien esto. En muchas congregaciones se decepcionaban porque veían que lo que decía el predicador, y el predicador daba su testimonio, como muchas otras congregaciones que yo he ido, y antes de recoger las ofrendas dan un sermón diciendo, yo tenía tantos bolívares en mi cuenta, los di y el Señor me dio $200. ¿Me comprende? Como quien dice, tienes que dar porque de seguro vas a recibir más. Y si llega un punto donde Dios quiere probarte y solo quiere que des, porque de momento no vas a recibir nada, pero quizás más adelante sí. ¿Me estás entendiendo? Y allí, escuche bien, es donde entra lo que es la fe en verdad. Porque la fe en Cristo, escuche bien, en Cristo, como lo dicen los apóstoles en sus epístolas, esa palabra que dice en Él, significa que es por Él y para Él. ¿Me está entendiendo? Tiene un significado que a grosso modo no se ve tan profundo, pero tiene una profundidad, que significa que la fe que establece las Escrituras es la fe en Él. ¿Qué significa en Él? ¿Qué significa en Él? Que la fe del cristiano, escuche bien, radica en que si yo creo, si de verdad creo que Dios existe, o que Jesús vino a la tierra y de verdad se sacrificó por todos nosotros. Porque si yo no pongo mis pensamientos plenamente en eso, yo estoy obviando, escuche, el plan que establece las Escrituras en todos sus libros, que es llegar a la salvación. ¿Me está entendiendo? De hecho, el mismo Cristo dijo, tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido. ¿Será añadido por qué? Porque Dios conoce nuestras necesidades, porque Dios conoce nuestros problemas. Y quizás no vemos una solución inmediata, escuche bien, inmediata, pero Dios sabe cuál es el problema y Él te va a dar la solución. El problema está, escuche bien, en que en el momento que yo tengo que esperar, no aguanto la presión. Y si yo no aguanto la presión,
van a ocurrir dos cosas. O digo que esto es mentira y no creo en Dios, o me resigno al problema y no busco de su presencia siguiendo estando en la congregación, o busco más de Dios, más de su presencia, y en algún momento el Señor me dará mi solución. ¿Cuál de usted cree que de esos tres casos llegará a vivir una vida plena en Dios? El que busca su presencia, el que busca de Dios, el que escudriña en su palabra. ¿Me está entendiendo? Porque ese era el caso. Ese hombre que me contaba eso de su congregación, él me decía, sí, la palabra de Dios está allí, sí. Pero muchas personas, como una persona que yo conocía, yo creo que lo he dicho muchas veces aquí, y lo vuelvo y lo repito, que decía, yo acepto al Señor, y los negocios se me caen. Me vienen problemas. Entonces no aguanto la presión, me voy apartando y me descarrío y me empiezan a llover los negocios. Me empiezan a salir los reales donde no hay. Ya el enemigo lo tiene amañadito, ¿me está entendiendo? ¿Por qué? Porque sabe que por allí es su debilidad y que por ahí lo va a atacar y que por ahí es donde va a estar. Quizás él no es un malandro, no va a caer en drogas, no va a caer en problemas con su hogar, en su familia, no va a ser infiel a su esposa, no va a hacer esto. Pero ya se sabe cuál es la debilidad. Y es allí, escuche bien, es allí donde la palabra de Dios tiene que decir, diga el débil, fuerte soy. Porque las necesidades y los problemas van a estar presentes como parte de una prueba donde se tiene que demostrar si lo que yo creo en Dios es real. Ok, no está mal que yo tome la fe como algo que yo pueda querer obtener. Yo creo en Dios, que yo quiero tener un buen empleo, un buen trabajo, una buena situación económica. Pero mi prioridad tiene que ser creer en Jesús. De que Él es capaz de sostenerme, aunque yo no vea nada. Mano, aunque mi problema esté carcomiéndome por dentro. Aún en que tú digas en lo que yo pensé que no fracasaría, fracasé. Allí es donde Dios, entonces, tiene que entrar a tu vida con más profundidad. Allí es donde se demuestra mi fe. ¿Y la fe qué es? Dice la palabra de Dios que en las armas espirituales la fe es un escudo que te defenderá, que te protegerá de los dardos del enemigo. Si tú no tienes fe, estás propenso a recibir todos los ataques del enemigo. Y eso es algo real. Y el apóstol Pedro dijo, ve, y lo voy a leer desde el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Porque es que ya recibimos todas esas cosas, amén. Diga, recibí esas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, escuche bien, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El cristiano, verdaderamente con fe cristiana, no debe tener un corazón corrompido. Y cuando hablo de un corazón corrompido, hablo de en todo el sentido de todas las cosas que el ser humano hace en esta tierra. Porque el ser humano en esta tierra, una mentira hace que lo corrompa. Y se los digo porque, hermanos, como dicen por ahí, rabacucus, que son cristianos, como quien dice, de pura cepa. Eso que se sabe en la Biblia, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Que conocen así como de las leyes, como conocían los fariseos. Usted sabía que los fariseos eran los religiosos más tajantes que existen. Esos cristianos así, muchas veces están allí en el mercado robando a la gente, metiendo pesos chimbos.
¿Y usted cree que eso no llega al corazón de Dios? Dios puede salvar esa vida, claro que sí. Pero mientras esté en esta situación, tarde o temprano, escuche bien, más temprano que tarde, va a llegar el momento donde la prueba lo podrá someterse ante Dios. Y allí va a determinar si le da la espalda o no se le da la espalda a Dios. Y yo no quiero hoy, hermano, que usted se sienta intimidado por esta palabra. Lo que quiero es que usted comprenda que aquí, como dice el apóstol Pedro, que nosotros con toda diligencia, es decir, con toda solicitud, como quien dice que el que necesita esto, porque es que lo necesitamos, añadamos a nuestra fe virtud. Y a esta virtud tenemos que añadirle, ¿qué más? Diga, y a la virtud le añadimos conocimiento. Tiene que haber una profundidad en el conocimiento de las Escrituras, una profundidad que arraigue nuestra fe allí. Usted sabe que dijo el apóstol Pablo en una ocasión, y ahí es donde se demostró que ese hombre nadie lo iba a mover de donde estaba. ¿Usted quiere saber qué dijo? Diga conmigo, ni las necesidades, ni los problemas, nada, diga conmigo, me apartará del amor de Dios, ni la persecución. Para usted decir esas palabras, y yo quiero tomar en cuenta esto, porque no cualquiera dice esas palabras, no cualquiera dice esas palabras. En una ocasión escuché un hombre predicando diciendo que el problema que tiene que enfrentar las Escrituras ante el mundo es demostrar cómo un Dios justo perdona a un pecador. Y él decía, esto lo podemos ver muy fácil. Imagínese que usted va hacia un juez en este mundo, a un juez, y tiene que presentar y tienen preso al hombre que mató a un hijo tuyo, suponte, Dios no lo quiera. Y el juez dice, como yo soy un juez de amor, yo lo voy a perdonar y va a ser libre. Yo me imagino que el padre de esa criatura no va a estar bien. Jamás y nunca lo va a aceptar. Jamás y nunca va a aceptar que ese hombre salga libre. Porque ciertamente si una persona es justa, tiene que demostrar su justicia castigando al que merece ser castigado. ¿Me está entendiendo? Y ahí es donde entendemos entonces lo necesario que era el sacrificio de Jesús. Porque Dios, siendo justo, con su Hijo en toda justicia, siendo justo, entregó, lo envió, escuche bien, lo envió para que todos nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, escuche bien, muertos, sin salvación, sin Dios, sin nada, pudiéramos ser justificados por medio de ese sacrificio. ¿Me está entendiendo? No es algo tan sencillo, tan simple. Y ella tiene razón en el hecho de que no nos va bien entender esto. Porque muchos dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasan tantas calamidades? Las calamidades pasan por culpa del hombre que se separó de Dios. Y Dios envió a su Hijo para que el hombre volviera a Dios. Dígame usted algo. Si el mundo fuera cristiano, si el mundo entero llegara a los caminos de Dios, ¿usted cree que la corrupción que se ve en este tiempo, si son genuinamente cristianos y llegan a los caminos de Dios, usted vería la corrupción de este tiempo latente en el mundo? Porque hubiera el temor del Señor. ¿Me está entendiendo? Pero no todos. Por eso dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Porque no todos tendrán la fe de creer en el Hijo unigénito de Dios. ¿Tú quieres proseguir ante Dios, ante la misericordia de nuestro Dios, ante su presencia? Entonces vamos a añadir esto, añadir a nuestro conocimiento dominio propio, ser capaces de dominar nuestros sentidos, nuestras necesidades, y al dominio propio añadirle paciencia, porque esto no es por poco tiempo.
Esto va a ser por el resto de nuestras vidas. Amén. Y a nuestro dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Diga conmigo, y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si no tenemos amor, dice las Escrituras, nada son. Porque el que va a predicar la palabra de Dios allá afuera, el que va a hablarle al que no es cristiano, al que no ha llegado a los caminos de Dios, al que está apartado o al que está sumergido en el mundo, el que va a predicar tiene que demostrar el amor de Dios. No solo palabras, no solo decir, mira, Cristo te ama, pero yo no te amo. ¿Me están comprendiendo? Entonces, seamos capaces de poner esto en nuestras vidas, amén, para que nuestros sentidos, nuestra espiritualidad no se vea sumergida en un sistema ocioso donde seamos bombardeados por cualquier cosa del mundo y vengamos a ser alejados de la presencia de Dios. Seamos capaces de entender esto, porque el apóstol Pedro dijo que con todo esto, en las Escrituras, todo esto, tendríamos, ¿cómo se llama aquí? Dice, porque todas estas cosas, escuche bien, están en vosotros y abundan. No nos os dejarán estar ociosos, sin fruto, ¿me comprende? Sin fruto, en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, escuche bien, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vea lo importante de esto. Por eso es que nosotros tenemos que ir a Dios siempre. Por eso es que yo hablo acerca de la adoración, de la oración, que hay que sumergirnos en su presencia, hermano, porque es allí donde tú vas a sentir manifiesta su gloria y su presencia. Y que cuando tú vayas a la calle a predicar, tú vas a sentir ese amor que Dios sintió por ti. Porque tú sabes de dónde Dios te sacó. Tú sabes de dónde Dios te levantó. Tú sabes quizás de dónde tuviste tanto tiempo, de las cosas que hiciste, que hicimos en el mundo. Y que Dios permitió en su misericordia que hoy seamos salvos, que hoy tengamos su misericordia con nosotros, que hoy podamos ser libres para adorar a Dios, que hoy podamos ser capaces de levantarnos, de tener esa autoridad, de orar por nuestros hermanos, de orar para que Dios sane, de orar para que Dios liberte, de orar, de predicar, de poder tener ese sentido de piedad, de pasión, de compasión por las almas. Eso viene en la presencia de Dios. Eso no viene por solamente puro conocimiento de las Escrituras. Se lo digo porque gente que tiene la Biblia metida en su cabeza no tiene amor. Muchas veces, o sea, me refiero a que en muchos casos no tienen amor, más bien condenan a las personas. Y aquí no estamos para condenar, aquí estamos para que tú seas levantado. Porque si yo fui levantado por Dios y yo fui sacado del lodo cenagoso donde estaba, si yo fui libertado, si yo fui capaz de levantarme en fe, de creer en Dios, de alabar su nombre en adoración, entonces tú eres capaz de hacerlo también, junto conmigo, junto con nuestros hermanos. Por eso que dice añadir amor, afecto fraternal, piedad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Dios me los bendiga mucho, 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 y que este día sea un día de bendición para nuestras vidas. Dios los guarde. Vamos a ponernos de pie, amén, un momento.